Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión, dentro de la materia análisis matemático, nos tocan ver o analizar otras indeterminaciones especiales dentro del cálculo de un límite de una función. Bueno, en primer lugar, en muchos casos el cálculo de ciertos límites se ven afectados por ciertas implicancias, como ya venimos viendo en videos anteriores, debido a su forma de cálculo y restricción para el mismo. Se las llaman indeterminaciones. Son 7 tipos de indeterminaciones las que tienen los límites de las funciones. Los posibles 7 casos son el cociente de infinitésimos, ya visto en videos anteriores, en lo que nosotros llamamos en nuestros cálculos 0/0, el cociente de infinitos, lo que llamamos infinito sobre infinito, la suma de infinitos de distinto signo, lo que decimos infinito menos infinito, las indeterminaciones de funciones exponenciales, cuando al reemplazarlo en los límites nos quedaría 1 elevado al infinito. Y otros posibles casos como 0 por infinito, infinito elevado a la 0 y 0 elevado a la 0. Bueno, repaso de temas ya visto en videos anteriores, así entramos un poco en tema con respecto al límite y a las indeterminaciones especiales. El cociente de infinitésimos o el tipo de indeterminación 0/0, visto anteriormente, repito, este caso se da cuando la x tiende a un valor y para dicho valor se anulan tanto el numerador como el denominador de la función, es decir, me queda 0 en el numerador y me queda 0 en el denominador. En ese caso se resuelve de 3 formas diferentes respecto a la función que estemos analizando, al límite de la función que estemos analizando. La factorización de polinomios es el primer caso. Por ejemplo, tenemos dos funciones polinómicas dividiéndose entre sí, y al reemplazar el valor que estemos calculando en el límite, nos queda anulado tanto el numerador como el denominador, es decir, nos queda 0/0. Factorizamos, sacamos las raíces de ambos polinomios, ¿no? Y tratamos de cancelar aquella que nos implique anular toda la expresión. En el segundo caso, multiplicar por el conjugado. ¿Qué pasa en este caso? Necesitamos tener una raíz en el numerador o una raíz en el denominador para poder aplicarlo, o en ambos lados, y ahí en ese caso se soluciona haciendo la multiplicación por el conjugado doble. Bueno, el tercer caso sería cuando hay funciones trigonométricas, donde la única condición que debe cumplir es que el límite de la x tiende a 0. O sea, cuando el número en estudio es el 0, ya sea por izquierda y por derecha, nos tiene que quedar como en la pantalla el límite de x tendiendo a 0 del seno de una función dividido x. El resultado de este límite va a ser 1. Cuando pasamos a calcular el otro límite, que sería el cociente de infinitos, o sea, infinito sobre infinito, se da cuando la x tiende hacia el infinito, o sea, no hay un número de por sí en estudio, sino que se estudia la función en valores extremadamente grandes. Las soluciones hay dos: o se divide a todos los términos de la expresión por la de mayor grado, o se saca la variable de mayor grado como factor común para poder cancelarlas entre sí. Otras indeterminaciones, que serán objeto de estudio durante la aplicación del teorema de L'Hopital, luego de derivadas, serían 0 por infinito, infinito elevado a la 0 y 0 elevado a la 0. En lo que respecta a este video, vamos a centrarnos en dos tipos de indeterminaciones especiales. Por ejemplo, en el primer caso, la suma de infinitos de distinto signo, o infinito menos infinito, cuando nos da ese caso. Lo que se busca es llevar las funciones en estudio a expresiones relacionadas a soluciones del tipo 0/0 o del tipo infinito menos infinito, según si tiende a un número o si tiende al infinito el límite. A continuación, analizaremos estos ejemplos. En el primer caso, cuando el límite de x tiende al infinito, por ejemplo, de la función raíz de x al cuadrado más 3x menos x, vamos en primer caso, siempre que se analiza un límite, reemplazar todas las x o todas las variables de esa expresión por el número que se esté analizando. En el caso de nuestro ejemplo, se estaría analizando la x cuando vale o cuando tiende hacia el infinito. Reemplazando x al cuadrado sería infinito al cuadrado más 3 por infinito, todo eso calculándole la raíz, menos infinito. Y vemos que nos queda el caso infinito menos infinito. La solución, como hay una raíz, la tenemos como sería la resolución del caso 0/0 multiplicando por el conjugado
y así poder extraer la raíz dentro del límite. Bueno, ¿en qué consiste? A continuación lo vemos. Se calcula el límite cuando x tiende al infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x menos x, lo que nos da infinito menos infinito, y lo vamos a multiplicar por el conjugado de esa expresión. Es decir, se pone la raíz tal cual está y se invierte el signo de la segunda expresión dentro del paréntesis. ¿Ven? Raíz de x al cuadrado más 3x más x, dividido la misma expresión. Al resolver todo este caso, lo que hay que aplicar es lo siguiente, nos quedaría armado algo así. Luego de la expresión de arriba, la que acabamos de leer, sigue el límite de x tendiendo al infinito de la multiplicación de las expresiones de los numeradores, es decir, que el paréntesis de raíz de x al cuadrado más 3x menos x se va a multiplicar por el numerador de la función que se están dividiendo. Es decir, nos va a quedar la raíz multiplicada por la misma raíz, propiedad distributiva, nos va a quedar la raíz al cuadrado, la raíz multiplicada por x positiva, que se va a restar con la multiplicación entre menos x por la raíz del paréntesis. Y después nos va a quedar menos x por x positivo, nos va a quedar menos x al cuadrado. ¿Sí? Ojo que ese cuadrado solamente modifica a la variable x, no al signo negativo que está delante. ¿Sí? Y en el numerador, como es una multiplicación, en el denominador, perdón, nos va a quedar la expresión raíz de x al cuadrado más 3x más x. Bueno, siguiendo con el cálculo, hacia la derecha nos va a quedar, vemos como el cuadrado y la raíz se cancelan entre sí. Más a la derecha nos quedarían la resta entre x al cuadrado y menos x al cuadrado, lo cual en el numerador solamente nos quedaría el 3x, el denominador se mantiene igual. Y en el cuarto término vemos que la x en el numerador desaparece. Bueno, por regla matemática podemos redefinir esta expresión porque si nosotros reemplazáramos en el tercer caso, decimos que nos va a quedar 3 por infinito dividido, es la raíz de infinito al cuadrado más 3 por infinito más infinito, es decir, infinito sobre infinito de vuelta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pasa la x que está en el numerador al denominador del denominador. Es decir, se invierten en ese orden las expresiones. ¿Sí? Lo que está en el numerador va a pasar a dividir a lo que está dividiendo al numerador. ¿Sí? Entonces nos queda 3 dividido el denominador dividido x. Bueno, racionalizando esa x y metiéndola dentro del denominador, nos va a quedar la anteúltima expresión, que sería el límite cuando x tiende al infinito, de 3 dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado, más 3x sobre x al cuadrado, más 1. Bueno, el límite de esta expresión nos va a quedar de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3 dividido raíz de 1 más 3 sobre x más 1, porque sacamos como un denominador y nos queda esa expresión, nos da, reemplazando infinito en todas las variables, que en este caso sería la x que está en el denominador, el 3 dividido x va a quedar como 3 dividido infinito, y cuando un número es dividido por infinito tiende al 0. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que el resultado de esa indeterminación es 3 medios. En otro caso, por ejemplo, cuando en vez de tender la x al infinito tiende a un número, como en el caso 2, que el límite de x tiende a 1, pero ahora vemos que hay una resta de dos funciones, ya no es más una raíz. Entonces, la otra forma de resolver esto es sacando como un denominador y factorizando. Bueno, como vemos que los dos denominadores de esa función son iguales, nada más que el segundo, que tiene x al cuadrado, contiene al primero, que tiene x elevado a la 1, es de grado mayor, digamos, sacamos como un denominador x al cuadrado menos 1. Bueno, reemplazamos y vemos que nos queda el caso infinito menos infinito. ¿Está? Al reemplazar, resolvemos, vamos al segundo renglón, vemos que en el caso del medio, vemos que dice el límite de x tendiendo a 1 de x más 1 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Bueno, ahí lo que hicimos fue hacer como un denominador y nos queda la expresión límite de x tendiendo a 1 de x sobre x al cuadrado menos 1
lo cual al reemplazar por 1 esa función, vemos que tiende al infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el denominador nos da 0 y cualquier cosa dividido 0 tiende al infinito. De esta forma concluimos el caso de indeterminación infinito menos infinito. Pasando ahora a la nueva indeterminación de funciones exponenciales, o el otro caso que habíamos dicho que íbamos a analizar en este video, el caso del 1 a la infinito. Bueno, este tipo de indeterminación aparece sobre las funciones exponenciales, en la cual posee variables tanto en la base como en el exponente. ¿Sí? Se da cuando se busque calcular límites de las características que se ven en la pantalla. Por ejemplo, cuando x tiende a un número cualquiera, el x con el cerito arriba vendría a ser un número cualquiera, de la función elevado a otra función, ¿sí? Pudiendo eventualmente ser un número finito. Bueno, con el límite de x teniendo un número de la función, puede ser que nos dé 1, o puede ser que el límite de x tendiendo al mismo valor de la función que está en el exponente nos dé infinito. Entonces, en ese caso, la indeterminación sería del tipo 1 elevado a la infinito. Y podemos destacar dos tipos de cálculos de esta función. Bueno, ¿cómo se calculan? Síganme los pasos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, cuando el límite de x tiende hacia el infinito, ya sea al menos o al más infinito, de una expresión del tipo 1 más 1 sobre x elevado a la x, por demostraciones matemáticas, vamos a ver que nos da como resultado el número e. Que se los digo ahora, el número e vale 2,71 aproximadamente. Es el número natural. Bueno, lo que conocemos como número natural es la expresión e. Entonces, el límite, cuando x tiende al infinito, de la suma entre 1 más 1 sobre x, elevado a esa variable x, nos da como resultado e. Esa es la condición. Entonces, cuando el límite de x tendiendo a ese valor de la función f nos da como resultado infinito, entonces la fórmula que nosotros vamos a aplicar para resolver ese cálculo y llegar a un valor va a ser la siguiente. Límite cuando x tiende a un valor de 1 más 1 sobre la función f de x elevado, todo ese paréntesis, a la misma función que está en el denominador de la expresión anterior. Si cumple con esta condición, el resultado de esa parte de la función va a valer e, nuestro número natural. Distinto es el segundo caso, que se da cuando el límite de x tiende a 0, o sea, cuando la variable x tiende al 0. Se calcula el límite de 1 más una variable elevado a la inversa de esa variable. ¿Sí? Como se ve en el caso 1, arriba, la variable estaba en el denominador y pasa al exponente con su inverso, o sea, pasaría sin estar en el denominador. En el segundo caso, cuando tiende al 0 el límite, la variable que está en el argumento 1 más x pasa al exponente como 1 sobre la variable, o sea, como la inversa. ¿Por qué? Porque 1 sobre x, cuando la x vale 0, tiende al infinito, y nos queda el caso 1 al infinito nuevamente. Y nos da como resultado el valor e. Entonces, siguiendo el anteúltimo renglón, decimos que en el caso 2, si el límite de la x tiende a un número y la función nos da 0, entonces se aplica la función o la propiedad que está ahí hacia la derecha, límite de x tendiendo a 0 de 1 más la función elevado a la inversa de esa función. Esto nos da como resultado el número e, que como dice abajo de todo, el número e es el número natural que aproximadamente vale 2,71. Vamos a ver unos ejemplos ahora de ambos casos, ¿sí? Así se entiende un poco más. Bueno, en el primer caso, nos piden calcular el límite cuando la x tiende al infinito de la expresión 1 más 7 dividido x elevado a la 2x. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Primero, reemplazar todas las variables por el número que estamos estudiando. Estamos analizando el infinito, por lo tanto, 1 más 7 dividido infinito, que tiende al 0, nos quedaría 1, o sea, lo que está en el paréntesis, el argumento nos da como resultado 1, y se lo eleva a la 2 por infinito, que sería infinito. Entonces nos queda la indeterminación del tipo 1 al infinito. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es que como la x tiende al infinito, sería el primer caso que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí?
Bueno, entonces estamos dentro del primer caso, la x tiende al infinito, y lo que está dentro del paréntesis nos tiene que quedar como 1 más 1 dividido la función. Bueno, ¿cómo hacemos para que quede como en la base? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si vemos abajo de todo, en esta diapositiva, tenemos los pasos que hay que seguir. Primero, buscar que la base sea similar a límite de x tendiendo al infinito, como dije recién, de 1 más 1 sobre la función elevado a la inversa de esa función. ¿Para qué? Para que sepamos que en el resultado nos va a dar el número e, número natural 2,71 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El 7 que está en el numerador, pasarlo dividiendo al denominador de la función, quedándonos del tipo 1 más 1 sobre x sobre 7. ¿Sí? Y para que se cumpla esa propiedad, el x sobre 7 tiene que pasar tal cual está, ¿sí? Elevando a esa expresión. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos esto, no debemos olvidarnos lo que está fuera del corchete, que era el 7 sobre x, ¿sí? Que como agregamos arbitrariamente el x sobre 7 para que lo del paréntesis valga el número e, hay que invertir ese exponente. ¿Por qué? Porque la multiplicación de dos exponentes, la propiedad potencia de potencia, nos va a dar como resultado un exponente agregado arbitrariamente. Por su inverso, nos va a dar como resultado 1. O sea, lo eliminamos. Elevar por 1 es como dejar todo como está. Entonces, se agrega la inversa del exponente que nosotros agregamos arbitrariamente, que sería en este caso 7 sobre x. No se olviden nunca de la expresión 2x, que sería el primer exponente que nos dieron en el enunciado del ejercicio. Bueno, multiplicando un poco, nos queda analizar los límites, por un lado de la base, para llegar al resultado e, y por otro lado del exponente, para ver a qué número tiende. En el tercer renglón de solución nos quedaría el límite de x tendiendo al infinito de 1 más 1 sobre x sobre 7, elevado a la x sobre 7, elevado todo eso al límite de x tendiendo siempre al mismo valor, que es el infinito, de 7 sobre x por 2x. Llegando a la solución de lo que está dentro del corchete vale el número e, y lo que está arriba, cuando reemplazamos la x por 7, la x por infinito, nos va a quedar 14. ¿Sí? Bueno, entonces, e a la 14 es el resultado de nuestro límite. Ahí dijimos los pasos. Bueno, buscar que la base sea similar al caso que nos toque aplicar, aplicar la propiedad correspondiente, que sería el caso 1 o el caso 2 de la diapositiva anterior, y tener especial atención en no olvidarse los exponentes iniciales. En el segundo caso es algo similar, nada más que es cuando la x tiende al 0. Bueno, tenemos que buscar que la expresión 1 más 4x elevado a la 1 sobre 7x nos dé, en este caso reemplazando por 0, 1 a la infinito, ¿sí? Porque 1 más 4 por 0 es 1, y 1 dividido 7 por 0, que es 0, 1 dividido 0 tiende al infinito, nos queda 1 al infinito. Reemplazamos para que nos quede todo como en el caso 2 de la diapositiva que vimos anteriormente. Entonces, ahí en pantalla ven cómo queda la resolución. Como el 4x está en el numerador, nos quedaría 1 más 4x, lo tenemos que elevar arbitrariamente a 1 dividido 4x, o sea, a su inversa, y automáticamente elevarlo a su inverso, que sería 4x por el 1 sobre 7x, que era el que teníamos inicialmente en el enunciado del ejercicio. Resolviendo, como ya vimos en el caso de recién, nos quedaría los límites por separado, y su resultado sería e elevado a la 4 séptimos. Bueno, en esta diapositiva vemos que el caso especial que más dificultad nos puede traer es cuando no aparece un 1 multiplicando. Si reemplazamos el límite, la x por infinito, nos va a quedar que tanto en el numerador como en el denominador la resolución es que nos da 1, y en el exponente nos va a quedar infinito. ¿Sí? Entonces tenemos el caso 1 al infinito. Nos damos cuenta que la base del argumento del límite no cumple con las condiciones establecidas inicialmente en los dos casos que vimos, por lo tanto debemos reacondicionarla. ¿Cómo? La solución radica en adaptar esta base agregando una unidad. Como la insertamos aleatoriamente, debemos restarla y luego sacar en la resta una única expresión. ¿Cómo se hace eso? Incluyendo la suma de una unidad y restándosela porque la incluimos aleatoriamente. Entonces, vemos en el ejemplo que cuando el límite de x tiende al infinito de la función, tendremos que llegar a la expresión límite de x tendiendo al infinito de 1 más 1 sobre la función elevado
a la misma función que está en el denominador para que nos tengan el número e. Recondicionamiento de la base, entonces, nos tiene que quedar 1 del tipo 1 más 1 sobre la función. Resolviendo, ¿qué hay que hacer? Agregarle un 1 sumando y restárselo inmediatamente al finalizar la función, ¿sí? Bueno, ahí lo tienen en la diapositiva, toda la resta, como sacamos como un denominador, y nos termina quedando, en el último paso, 1 más 1 sobre la función, que es la nueva base acondicionada. Bueno, ahí ya saben que el límite de x tiende al infinito, tienen la nueva base, les dejo la resolución a su cargo para ver si entendieron que sería en el caso número 1 de los que vimos. Secretito, la respuesta es e a la 9. Contrólenlo y suerte.